pudiéramos seguir. Déjate de puterías, Huasteco. Ya habrá ocasión en que vuelvan a estar juntos tú y tu novio, y entonces se pongan a hacer las porquerías que hacen. Se nos fue uno de los más importantes y virtuosos actores del cine mexicano. El pasado 6 de abril de 2024, Ernesto Gómez Cruz nos regaló su última escena, la que, en sus propias palabras, sería la mejor, esa en la que partía de este plano de la existencia. Su carrera en el cine la comenzó en la emblemática Los Caifanes de Juan Ibáñez, película que, tras una serie de fortunas, significó el arranque de una carrera exitosa donde compartiría con directores de todo tipo. Las más recientes generaciones lo recuerdan indudablemente como Don José Reyes, aquel patriarca de sangre fría que haría palidecer al mismísimo Cochiloco en El infierno de Luis Estrada. Pero la carrera de Gómez Cruz fue muy amplia, muy virtuosa. Trabajó al lado de realizadores como Felipe Casals, en distintas películas como La muy dura canoa, con Arturo Ripstein en un par de ocasiones, entre ellas La cruda El imperio de la fortuna. Esta tierrita es caliente, sana y seca el ala, ahí lo verás, te lo digo yo. Con el también fallecido Jorge Fons en El callejón de los milagros. Buenos días. Pase, estamos para servirle. Gracias. Y con otros directores como José Estrada y su hijo Luis Estrada, Luis Alcoriza, Rafael Corquidi, Alejandro Galindo, Alfonso Arau y Carlos Carrera, por mencionar algunos más. Se nos fue Ernesto Gómez Cruz, pero sus personajes, su labor, permanecen y permanecerán. Cuánta cama de amor eterno. Ven, muerte tan escondida que no te sienta venir. A cada quien su estuche. Cierra la puerta, mazacote. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @EnriqueFAMX en X. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo Pantalla y Memoria más. Y sí, como escucharon, vamos a hablar nada más y nada menos que de Ernesto Gómez Cruz. Este gran actor de cine mexicano que nació el 7 de noviembre de 1933 y recientemente se nos fue, el 6 de abril de 2024. Y pues nada, como este Pantalla y Memoria habla de cine e historia, de historia y de cine, pues decidí que era buen momento justamente para recordar a uno de los más importantes actores de cine mexicano, además también de uno de los actores que, como ya escucharon también, pues tuvo la fortuna de participar en diversos trabajos de importancia y con distintos realizadores también de importancia. Pero bueno, para ello invité nada más y nada menos que a Gabriela Román. Gabriela Román es investigadora independiente de cine mexicano, es ya toda una figura en las redes sociales, por lo menos en el X, antes conocido como Twitter. Y la verdad es que ya hace mucho tiempo que quería invitarla a platicar. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a este Pantalla y Memoria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me da mucha emoción estar en este podcast. Muchas gracias, Enrique, por haberme tomado en cuenta y también por tomar en cuenta mi trabajo. Estoy emocionada. Muchas gracias a ti, porque la verdad es que eres una gran apasionada del cine mexicano. Siempre promoviéndolo, siempre hablando del cine nacional. Y pues nada, me gustaría justamente preguntarte por dónde quisieras empezar a hablar de una figura como Ernesto Gómez Cruz. Bueno, yo creo que hablar de Ernesto Gómez Cruz es algo inacabable, como su filmografía. Siento que es de esos actores que hicieron tantas películas en tantos momentos distintos de la producción cinematográfica que es difícil abarcar todo su trabajo en una charla como esta. Sin embargo, creo que vale la pena retomar ciertos puntos y uno de ellos es pensar en su trabajo como actor de una nueva generación de cineastas que surgió con una nueva ola de cine mexicano que es la del nuevo cine. Entonces creo que la carrera de actores como Ernesto Gómez Cruz
va a la par con esa nueva generación de directores que llegaron para contar nuevas historias a través de sus películas después de la época de oro del cine mexicano y se lograron posicionar, ¿no? A través de una idea contracultural, eh, con guiones un poco más arriesgados, con la colaboración también de escritores latinoamericanos, y eso me parece muy interesante, ¿no? Pensar que además de esta nueva generación de cineastas, surgió una nueva generación de actores y actrices, y algunos de ellos venían de una tradición teatral, ¿no? De una formación teatral, y eso vale la pena también recalcarlo, ¿no? Creo que justo Ernesto Gómez Cruz lo deja muy claro esto a partir de, pues, de su debut en Los Caifanes, ¿no? Si consideramos que sus compañeros en esa película también venían de una formación del teatro, particularmente del teatro universitario, y bueno, por su parte Ernesto Gómez Cruz de una formación de Limba. Entonces, sí pensar, ¿no? Pues en términos de una nueva generación que surge con un montón de ganas de hacer cosas nuevas, de probar nuevas historias y de ofrecer a los diferentes públicos mexicanos una nueva mirada del cine. Entonces, pues eso, me gustaría como empezar a hablar de eso, ¿no? De este nuevo panorama de la cinematografía nacional, que pues de algún modo tiene cimientos en el teatro universitario o en un teatro más académico, de un medio intelectual, y que, pues sí, así como Ernesto Gómez Cruz, dio lugar a que otros actores y otras actrices pudieran interpretar papeles muy, muy complejos en una serie de películas guiadas o dirigidas por nuevos cineastas. Muy interesante todo lo que mencionas, Gaby. Y sí, justamente me gustaría recalcar eso. Estamos además en el momento de una nueva generación pues de una nueva sociedad, ¿no? Estamos inmersos en los años 60. Seguramente en futuros episodios lo platicaremos. Invito también a la gente que si tiene por ahí curiosidad se inscriba a los tours que estamos dando en The Film Tours, yo dándolo ahí en Tlatelolco, donde los 60 son importantes, pero estamos en el marco de un momento en el que la sociedad está cambiando de manera muy importante. Nosotros somos hijos de esa fricción de generaciones de quienes eran los papás, los adultos, los gobernantes en aquellos años y quienes son pues estas nuevas juventudes. Quizá el momento más claro es el choque de 1968 en distintos países, en donde obviamente se inscribe lo que sucede en México, pero sí, es la gestación de toda una nueva generación de cineastas, justamente como mencionaba Gaby, em, la implosión de los cineclubes, ¿no? También de las escuelas de cine. Y bueno, finalmente nosotros pensamos mucho en los años 70 en el nuevo Hollywood, pensamos en Steven Spielberg, en George Lucas, en Martin Scorsese, pero aquí también tenemos grandes nombres. Aquí tenemos a Felipe Casals, Alfonso Arau, Juan Ibáñez, Arturo Ripstein, en fin, personajes que además dirigen a Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Pero somos parte de esa generación, Gaby, porque pues los adultos de aquella época eran otros, ¿no? Y creo que los Caifanes justamente nos marca esa diferencia generacional. Y los jóvenes, pues nosotros somos más similares a ese joven Ernesto Gómez Cruz que se nos fue, ¿no? Que a los adultos de antes, ¿no? Y finalmente las generaciones, no voy a decir cuáles fueron mejores o cuáles fueron, yo creo que ambas tienen cosas muy interesantes y que habría que reflexionar para tener una mejor sociedad. Pero en ese marco es donde nace Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Bueno, él nace en el 33, justo como decía Gaby, eh, estudia, bueno, él quiere ser cantante, ¿no? De inicio, y estudia, y bueno, viene a la Ciudad de México para cumplir ese sueño. Y la primera gran entrada, Gaby, es justamente los Caifanes, ¿no? Lo trae Javier Amezcua, quien además lo introduce en el mundo de la fotografía, por un momento fue brevemente fotógrafo, pero Los Caifanes, una de las primeras películas fundamentales de Ernesto Gómez Cruz, interpretando nada más y nada menos que a el Azteca,
en uno de sus primeros papeles en cine, si no me equivoco, el primero, o sea, tal cual, porque no había hecho cine, o sea, buscaba esa oportunidad. Pero una película fundamental y que marca este choque generacional que ya platicabas, Gaby. Fundamentalísima, que justo sí refleja como estas necesidades de que el cine mexicano podía albergar otras historias, ¿no? Mostrar otras historias y a partir de una mirada generacional completamente nueva. Em, y creo que también pensar como en cierto renacimiento de estos actores a partir de, pues de una necesidad que tienen algunas instituciones o fundaciones de restaurar las películas, ¿no? Justo ahorita estaba pensando en lo hermoso que fue que hayan restaurado Los Caifanes y poder revivir el momento de su visionado en pantalla grande, ¿no? Y con esos colores tan vivos que quizá pudieron ser los que acompañaron esas funciones primeras que se dieron de la película allá en la década de los 60. Entonces, sí, fíjate, pensar también en toda en este panorama general en la carrera de Ernesto Gómez Cruz, considerando que inició con una película como Los Caifanes de Juan Ibáñez, pues, híjole, ya hablaba, ¿no? De que le esperaba una carrera grande en el cine mexicano y así fue, ¿no? Eh, Incursionó con esta nueva generación de cineastas que ya bien mencionabas, con Arturo Ripstein, con Alberto Isaac, pero también estuvo trabajando con cineastas un poco más arriesgados y experimentales, si me permites decirlo, como Rafael Corquidi en Mm, Deseos, que es una película de 1977, ¿no? ujú. Entonces, también por eso mencionaba yo eso, de que su carrera fue tan fructífera y la vimos marcada por diferentes tipos de cine a partir del estilo único de varios cineastas, pero también fue muy activa hasta el final, ¿no? Entonces, haberlo visto también en las películas pues de Luis Estrada, ¿no? Las de La dictadura perfecta, El infierno, La ley de Herodes, eh, es parte también de lo multifacético que podía ser o que llegó a ser él como actor, ¿no? Entonces, sí creo que es importante desde nuestra postura como promotores, ¿no? Rescatar su trabajo, seguir viendo las películas, dialogando alrededor de ellas. Y sí, yo te decía que tenía una filmografía inagotable, haber hecho más de 150 películas, imagínate, ¿no? Ujú, O sea, creo que hay actores que son de su generación que hicieron muchas menos. ujú. Entonces, él tuvo pues una fructífera carrera que pues daría para dialogarla muchísimo, ¿no? Em, Sacando también otro tema aquí, pues yo creo que voy a aprovechar para mencionar la película en la que participó que más me gustó, y fue la de Lo que importa es vivir, de Luis Alcoriza, de 1987, donde realmente muestra que sus habilidades como actor pues son inmensas, ¿no? Reencarnando a este señor Lázaro que pues es el patrón, ¿no? De una hacienda en decadencia, que además es fácil de manipular, que él sí considera que tiene cierto dominio en sus trabajadores, pero no es así, ¿no? Hasta que llega este personaje muy importante que es encarnado eh, por nuestro querido Gonzalo Vega, de nombre Candelario, y pues la historia gira, ¿no? Y Lázaro de repente se convierte en otra persona. No pienso dar más detalles para las personas que escuchen este podcast y quieran ver la película en el futuro, pero bueno, quería decir que tanto haber trabajado con directores como Luis Alcoriza, que además eran guionistas brillantes, que podían impulsar historias que te dejaban realmente sorprendido, ¿no? Por el giro de la misma trama, pues a trabajar con directores como Luis Estrada. Entonces, sí creo que dan para mucho hablar de Ernesto Gómez Cruz.
Claro, qué importante que menciones esta película de Luis Alcoriza, que además es también uno de mis realizadores favoritos. Él viene como parte del equipo de Luis Buñuel y empieza a realizar cine también por su cuenta. Seguramente no me equivoco, no sé si también las mencionas por ahí en tus redes, Gaby, pero bueno, Tiburoneros es una de esas películas base, ¿no? Del cine de Alcoriza y además también igual que Buñuel tenía esa particularidad de ver de manera muy clara a la sociedad mexicana, más que muchos nacionales. Digo, finalmente estos dos realizadores tuvieron su etapa nacional, pero eso también me lleva a preguntar un poco o a reflexionar, Gaby. Ahorita te voy a platicar una de mis películas favoritas con Ernesto Gómez Cruz. ¿Cuáles dirías que son las características de él como actor? Porque finalmente, pues es un actor con con un gran rango actoral, ¿no? Valga la redundancia, porque ahí estamos hablando del Azteca, estás hablando de este personaje Lázaro, obviamente pues no se nos puede ir Don Rutilio, ¿no? Con Jorge Fons en El Callejón de los Milagros, y bueno, la que es también una de mis interpretaciones favoritas, además de que es una película crudísima, que es El Imperio de la Fortuna, del gran Arturo Ripstein, en donde él interpreta a un Dionisio Pinzón, que justamente pues también es como todo este rango actoral, porque ¿qué dirías que es o que son las características que hicieron a Ernesto Gómez Cruz, pues tan importante para que tantos realizadores hicieran más de, pues ya lo dijiste, cerca de 150 películas con él? Yo creo que bueno, fue un actor que podía contrastar muy bien sus emociones, en el sentido de que representaba en ciertos momentos o en ciertos papeles a este macho mexicano dominante. Pues en varios de sus papeles lo veíamos, ¿no? Como este clásico ranchero con sombrero, pero también se podía convertir en este hombre sensible, ¿no? Y que podía de repente ponerse a llorar ante una cámara sin ningún problema. Tú mismo mencionabas, ¿no? A Don Ru, eh, pues todas estas secuencias, ¿no? En las que muestra su parte fuerte, de mano dura, el comportamiento que tiene ante su hijo y ante su esposa, Ujú, eh, pero pues también en algún momento pues se convierte en este hombre que pues se entrega de algún modo a su deseo sexual, ¿no? Que precisamente también rompe con un esquema heterosexual y se convierte como en este hombre homosexual que quiere conquistar a un muchachillo y que le da regalos y que lo mima en el baño. ujú. Entonces, esas cualidades, ¿no? De contrastar a un hombre macho mexicano con un hombre sensible, me parecen las principales. Igual lo vemos, yo creo que en Lo que importa es vivir, ¿no? O sea, el momento en el que es este patrón de Hacienda que de algún modo no es, o sea, en teoría es respetado, pero en la práctica no tanto, porque pues sí, por ahí saben que el señor no es tan capaz de llevar la hacienda y por eso está en una plena decadencia, pero pues convertirse en en este ser infantil al que se convierte después del accidente, de la caída que tiene en esta película, eh, pues también, ¿no? Demuestra esta capacidad tan grande que tenía Ernesto Gómez Cruz de adaptarse muy bien a cualquier papel. En este caso yo también siento que pues le tocó ser dirigido por grandes directores, ¿no? Claro. Y eso también es importante decirlo, ¿no? Como, eh, o sea, quien te dirige también tiene mucho que ver, creo yo. Al igual que la historia, pero también ver quiénes fueron los directores que lo dirigieron, porque está Carlos Carrera, Ujú, pues el mismo, por ejemplo, Juan Ibáñez de Los Caifanes venía de una tradición teatral y estudió letras hispánicas, entonces estas mismas capacidades que los directores quizá tenían para dirigirlo, también impactan, ¿no? No puedo decir yo que quizás él solito ujú. podía crear estas sensaciones, yo creo que también tuvo la fortuna de ser dirigido por grandes directores. Claro, fíjate que me acordé de una de tantas entrevistas que le hicieron a Ernesto Gómez Cruz, en donde
le preguntaban exactamente quién hace al personaje, ¿no? Y él reflexionaba muy sinceramente, pues tres factores, ¿no? Decía, pues obviamente el escritor, ¿no? Eh, obviamente el actor, ¿no? Y pues sí, el director. Entonces sí, es muy cierto, obviamente termina siendo un elemento, ¿no? Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Pero me quedé pensando en esto, Gaby, que decías y que me parece muy interesante, que también nos podría hablar un poquito de las muchas contradicciones que tiene siempre la sociedad mexicana, ¿no? Y en este caso muy específico, porque así también lo mencionaste y coincido, pues el macho mexicano, ¿no? O sea, estaba pensando en Don José Reyes, ¿no? Este personaje del infierno, en donde justamente pues nos muestra su faceta más cruda, más violenta, eh, tenebrosa. O sea, la verdad es que si uno se lo encontrara, pues sí, le daría terror. Pero por el otro lado, también la parte en cuando le duele, ¿no? Lo que sucede. Y pues es un poquito, digo, sin tratar de generalizar, pero se ha aprovechado muy bien, o se aprovechó muy bien la capacidad actoral de Ernesto Gómez Cruz para pasar de eso, ¿no? Para pasar de, que es otra vez, reitero, y esto que decías, ¿no? Este retrato del mexicano y del macho, ¿no? Del macho mexicano tan contradictorio, pues sí, que tan contradictorio, ¿no? Y bueno, Don Ru, que ya lo mencionabas así, pues es otro ejemplo. El mismo El Imperio de la Fortuna, pues es eso, ¿no? Un hombre que de la nada está buscando crecer socialmente, bueno, hacerse de dinero, y de repente pues se convierte en eso que de alguna manera no era lo que quería. Muy bueno para estas contradicciones de la sociedad mexicana, también de directores que sabían ver mucho la realidad de, de nuestra sociedad, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, trabajó también para otros directores que eran un poco más chuscos, un cine más popular, y eso también es de aplaudir, ¿no? O sea, también como actor tener esa apertura para decir que sí a todos los proyectos que se le atravesaban, me parece bien. O sea, yo no... siento que hay gente que también puede ser críticos de cine o historiadores un poco cerrados en ese aspecto de decir, ay no, pero trabajó también en estas películas que son más chafas. Pero para mí, pues no le quita mérito, ¿no? O sea, pensar que él tenía esta apertura a aceptar todo tipo de películas y que además no solamente hizo largometraje, sino que también incursionó en el cortometraje y en algunas telenovelas, pues también habla, ¿no? Pues sí, de esta capacidad que él tenía pues de adaptarse a diferentes proyectos, y también lo hizo que pues estuvo en muchísimos. Y sí, me parece como que muy importante también dialogar pues sobre su presencia en historias que a lo mejor sí pueden ser un poco más crudas y críticas ante una sociedad que también se fue transformando, porque a él le tocó ser partícipe de esa transformación y precisamente vemos cómo las narrativas de las películas en las que participó fueron cambiando, ¿no? Y fueron también adaptándose a las condiciones de un México, ¿no? De un México actual que cada vez, pues, incluso se quebraba más. Ujú. Sí, 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 totalmente. Y también interesante, finalmente gana a lo largo de su vida
ocho Arieles, entre ellos, obviamente, muchos Arieles de plata, le dan la distinción también del Ariel de oro. Lo gana por mejor actor como en El Imperio de la Fortuna, La Víspera de 1979, como coactuación en Cadena Perpetua, Maten al León, Actas de Memoria, este actas de, ay, perdón, de Marusia. No estás para saberlo, Gaby, pero de repente mis apuntes ni yo los interpreto bien, ¿no? Em, y bueno, en fin, La Avenida del Rey Olmos, actor de cuadro, El Crimen del Padre Amaro, y finalmente el Ariel de Oro. Pero también es interesante y tristemente que sí, o sea, sí le toca un cine muy popular, un cine que conecta con la gente, un cine que también por cierto momento pues toma mayor protagonismo entre las audiencias del cine nacional. El Infierno mismo o las películas de Luis Estrada que pues han sido siempre películas muy taquilleras y que han tenido este mucho cobijo por parte de la audiencia mexicana, pero de alguna manera no se inserta en una industria. O sea, finalmente esta precariedad del cine mexicano de no, porque pues él también se lamenta hacia finales de su vida, de que eso, de que como tú dijiste, o sea, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y pues no es una estrella como las de Hollywood, ¿no? O sea, no ganaba lo que debería haber correspondido a ello, ¿no? Y para nosotros que nos gusta el cine y que lo difundimos y lo investigamos, pues bueno, es una figura importante, pero quizá para las nuevas generaciones de gente que gusta del cine, pues tristemente se apaga la luz de Ernesto Gómez Cruz y para muchos no les dice nada. Es triste también un poco esto y también un poco el reflejo de lo que decías, ¿no? De todas las etapas que le toca vivir a Ernesto Gómez Cruz como actor. Sí, y bueno, fíjate que eso que mencionas de las nuevas generaciones me parece ir interesante porque hace rato igual estaba como buscando en Google, ¿no? ¿Qué cosas encontraba sobre Ernesto Gómez Cruz, además de lo que, pues, de lo que ya se sabe, ¿no? Pero, pues sí veía que había incluso algunos TikToks de la nueva generación de jóvenes que son Ujú, la generación Z. ajá, Y pues sí, sí hablaban de ah, Ernesto Gómez Cruz a partir de su película, ¿no? De El Infierno. ujú, Luego te paso el TikTok, pero, o sea, es un muchacho hablando, ay, falleció Ernesto Gómez Cruz, más conocido por nuestra generación, como es don José, como se llama, sí, ¿no? Don José en el infierno, ujú, como don José del infierno, y si te das cuenta también hay como varios memes de ese personaje. sí, Y creo que, pues, va muy bien hablar de esto, porque sí pienso que, a su manera, Ernesto Gómez Cruz marcó la generación de varias personas. Entonces, también los jóvenes son parte de, pues, de su trabajo. A lo mejor no de una forma tan, formal o tan cronológica de ver como su carrera de inicio a fin, pero, pues, sí lo hicieron de alguna manera a partir de películas tan taquilleras, como bien dijiste, como las de Luis Estrada, ¿no? ujú, Y forma parte también ya de un imaginario visual que tenemos, a partir pues, de las redes sociales. Pues, ahí tenemos el famoso meme, ¿no? No sé si hay que censurar esta palabra, pero ese meme fue muy famoso, el de déjate de puterías, huasteco, sí, que, sí, sí, o sea, sale muchísimo, en algún momento salió muchísimo en redes sociales, ¿no? Y quedaba para muchísimas situaciones. Entonces, pues me parece también interesante mostrar esa parte. Y además de el Ariel de Oro, pues él ganó bueno, no ganó, le entregaron en 2003 la medalla Filmoteca UNAM, ¿no? Entonces, eso habla también pues de un respaldo institucional que su carrera tenía y que se valora, ¿eh? Y se valoró incluso mucho antes de que falleciera, porque sabemos que muchas veces llega a pasar que ya ven que los actores están muy grandes o enfermos y pues a darle el Ariel de Oro, ¿no? claro. Pero, pues, la Filmoteca desde el 2004, 2003 lo condecoró con este gran reconocimiento y bueno, ahí está como, pues, es una forma, ¿no?, de ver que sí,
está latente su trabajo dentro de la investigación y dentro de la preservación del cine y que se toma en cuenta y que incluso las instituciones lo respaldan. Igual creo que desde lo más académico, como podría ser esta condecoración de parte de la Filmoteca UNAM, hasta lo más popular, él marcó porque me acuerdo que el día que falleció también en Televisa, en TV Azteca, se estaban haciendo especiales, ¿no? Hablando de su trayectoria y de sus películas, como se hace pues, con diversos actores que fallecen. Entonces, pues sí creo que es un actor que interesa tanto a académicos, a profesionales del cine, ya sea porque están estudiando realización o porque se dedican a la investigación, como pues a gente, ¿no? A gente que lo vio en películas que transmitían en televisión o porque pues sabe, ¿no? Que su carrera es importante porque fue popular y porque logró estar en muchísimas salas y logró estar en películas taquilleras y en películas no tan taquilleras. Entonces está como esta dualidad en el mundo de Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora qué bueno que mencionas eso también, lo de la televisión, porque, bueno, lo mencionaste al inicio también de la charla, él también participó en televisión. Quizá uno de sus papeles pues, más importantes, el de Don Torino en La Fuerza del Amor, que es interesante también y nos queda como una reflexión a partir de recordar a Ernesto Gómez Cruz, de cómo de repente, ajá, en nuestras investigaciones pues se nos escapa luego la televisión, ¿no? Yo personalmente no soy tanto de televisión, yo no crecí con las telenovelas mexicanas, que pues en mi familia no las consumían, quizá esa es una anomalía del sistema de mi propia familia, pero así es. Em, pues nada, para mí es así como un mundo paralelo, pero para muchos finalmente sí terminó siendo inclusive este, pues más relevante dentro, porque finalmente pues la televisión es esta presencia en el hogar, ¿no? Además de que pues algunas películas también iban por ahí apareciendo, pero sí, muy interesante todos estos elementos que nos traen a Ernesto Gómez Cruz como un personaje que perdura y que perdura en gran parte gracias a la fuerza de estos productos, películas, telenovelas que lo han inmortalizado. Gaby, ¿algo más que quieras sumar a este recuerdo de Ernesto Gómez Cruz, en donde pues, labores como las que tú haces también pues, nos ayudan a fortalecer las nuevas audiencias, a que se conozca lo que ellos han hecho y pues nada, que finalmente forman parte de nuestro imaginario cinematográfico nacional? Claro, yo concluiría esto pues con una invitación para que las personas se acerquen a su filmografía, que a lo mejor es inagotable, porque sabemos que no nos da el tiempo para ver todo, pero sí creo que podemos aprovechar muy bien el mundo digital para rastrearlas, para buscarlas. Encontrar películas de él en plataformas es común porque pues, trabajó hasta el final y pues películas como las de Luis Estrada están en plataformas. Hay otras que están en el nuevo nuestro cine.mx, antes Filmin Latino, que esperemos que pronto suban todavía más películas porque ahorita el catálogo está un poco limitado, pero pues ya irá consolidándose este nuevo proyecto. Pero sí aprovechar que tenemos como esas delicias de la virtualidad, ¿no? Para acceder a estos materiales, a estas obras cinematográficas en las que él participó. No descuidar tampoco el cortometraje, ¿no? O sea, hay varios cortometrajes en los que él sale y bueno, a mí me gusta mucho por Letterboxd por eso, porque Ujú. pues podemos buscar, ¿no? Por actor, por director y nos lleva a películas que nosotros ni siquiera teníamos idea de que existían. Yo, por ejemplo, igual buscando ahí su filmografía completa en Letterboxd, me di cuenta de que salían varias películas que yo ya había visto, pero que como no, como él es el actor secundario, por así decirlo, Sí. eh, como que no me había quedado como tan clara su participación. Sin embargo, hasta me quedaron ganas de volverlas a ver precisamente por eso, ¿no? Como que siempre es clave revisionar, o sea, como que estar revisando constantemente películas que incluso ya vimos,
porque al verlas nos damos cuenta de que hay participación de actores que a lo mejor en algún momento ignoramos o que no tomamos tanto en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo que sale también en Uno y Medio contra el Mundo de José Estrada, con Vicente Fernández y Ofelia Medina, que a mí me parece una película muy interesante, pero la verdad es que no recuerdo la participación de Ernesto Gómez Cruz, o sea, como que no me quedó marcada y me están dando ganas de volverla a ver para ver en qué parte sale, ¿no? Entonces, pues sí, revisionar las películas es muy importante. Invitar también a quienes se encargan de programar o quienes están detrás de las instituciones para pedir que se hagan retrospectivas, ¿no? Porque yo siempre ando defendiendo la idea de que ver las películas en pantalla grande es una experiencia totalmente distinta. Entonces, sí pasa a veces que cuando fallecen los actores o las actrices o ciertos directores, se hacen ciclos de cine especiales. Pero creo que no, o sea, vi que pasaron algunas películas de Ernesto Gómez Cruz en TV UNAM, creo, en nuestro Cine MX también. En nuestro Cine MX, en el canal, en el de televisión abierta, ajá, sí, no sé cómo se llama precisamente el canal, porque tienen un nombre muy parecido, tanto la plataforma como el canal, pero no recuerdo que hayan preparado un ciclo, por ejemplo, en la Cineteca o en la Filmoteca. Entonces, creo que sí es indispensable, ¿no? Como que se lleven a cabo estos trabajos, que sí se han hecho, estos trabajos de programación, porque yo me acuerdo que cuando falleció Jorge Fons, sí se hizo un ciclo especial en los cines de la Filmoteca y pusieron diferentes películas que él dirigió. Entonces, hubiera estado maravilloso que se hiciera un ciclo, ¿no? De Ernesto Gómez Cruz. Y ya, o sea, creo que esa es la idea con mi participación, seguir viendo películas que a lo mejor ya vimos y que quizá al volverlas a ver nos llevemos sorpresas, ¿no? Pero pues es una filmografía interminable la de Ernesto Gómez Cruz y la mejor forma de recordarlo, la verdad, es viendo su cine, viendo sus películas. Totalmente, pues por lo menos la víspera, ¿no? De Alejandro Pelayo, hoy también director de Cineteca, ¿no? Esa, por ejemplo, la pueden ver en Movie. Los Caifanes la pueden ver también en Movie. Y pues nada más la ley de Herodes y la dictadura perfecta. Si no me equivoco, también está El Infierno en Netflix. Entonces, pues ahí está, Gaby. Te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Dónde te pueden seguir? Porque además estás promocionando, como siempre, muchos talleres y pues nada, es una delicia poder participar de ellos. Y pues obviamente te agradezco mucho por tu tiempo y tus palabras. Gracias por la invitación. Bueno, también pueden ver Lo que importa es vivir a través de la nueva plataforma, nuestro Cine MX. Esa ya está ahí y además está en muy buena calidad. A mí me pueden encontrar en Twitter como @gabromeric. Ahí ando siempre publicando, pues sí, lo que encuentre, ¿no? De cine mexicano, recomendaciones, y hay varias cosas medio chuscas también que luego se hacen virales. Em, y sí, pues a veces imparto cursos o talleres, algunos son gratuitos, otros son con una cooperación pues bastante accesible, entonces también por ahí pueden ver, ¿no? En qué proyectos estoy y pues agradezco de nuevo esta invitación y bueno, creo que fue una discusión muy necesaria, ¿no? Retomar pues la vida tan enriquecedora que tuvo como actor Ernesto Gómez Cruz. Totalmente, Gaby. No regaten la labor de quienes hacen difusión cinematográfica, los cursos, el valor y el trabajo que hay detrás de ello. No lo hagan porque ahí también me subo. La mejor escena de mi vida será el día de mi muerte. Así decía Ernesto Gómez Cruz a una entrevista que le daba a Cristina Pacheco. Y pues nada, con esas palabras nos despedimos. Muchas gracias a Gabriela Román, investigadora independiente de cine mexicano. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX. Un elemento. Pero me quedé pensando en esto, Gaby.
en esto que decías que me parece muy interesante.